Chicos, por unos días no voy a hablar, así que simplemente traeré los capítulos así nomás. Bueno, empecemos. Issei Dragón Inmortal. Capítulo 10. Destinos entrelazados. Después del devastador enfrentamiento entre Issei y el Golem Oscuro, la dimensión recuperó su estado original. Las estrellas iluminaron el oscuro cielo con sus hermosos destellos, pero extrañamente, el lugar mantuvo su oscuridad característica. Un silencio absoluto dominaba el ambiente. No había ruido, solo los latidos del corazón de Issei resonaban en la penumbra. Esta dimensión era desconocida incluso para él, a pesar de que la había creado. No tenía idea de cuán grande era realmente. Issei se sentó y comenzó a meditar, pero pronto se dio cuenta de algo inusual. Había algo que interfería con su conexión con la dimensión. Era como si este lugar tuviera su propia voluntad y se resistiera a su presencia. Esta anomalía lo desconcertó profundamente. Nunca había experimentado algo similar. A pesar de haber creado dimensiones en su vida anterior, esto era completamente nuevo para él. Según sus conocimientos, no podía abandonar esta dimensión sin establecer una conexión adecuada con ella. Prácticamente, estaría encarnando a un dios dentro de esta dimensión, con la capacidad de crear y destruir vidas a voluntad. Issei nunca había usado esta habilidad para crear vida, solo la había empleado para entrenar y ganar poder. Sin embargo, esta vez quería experimentar algo diferente. Deseaba ver cómo se desarrollaba la vida en esta dimensión, cómo se sentía ser un dios. Aunque el poder de un dragón podía hacerlo arrogante, Issei sabía que no debía dejarse llevar por la presunción. Con estos pensamientos en mente, Issei decidió explorar el centro de la dimensión. A medida que avanzaba, experimentaba una extraña sensación, como si caminara en el aire. Las estrellas parecían jugar al escondite, acercándose y alejándose, aunque en realidad estaban fijas en su lugar. La dimensión misma parecía expandirse constantemente. No pasó mucho tiempo antes de que Issei se encontrara con un lago de estrellas en el centro de esta dimensión. En el centro del lago flotaba un cristal brillante con gracia, casi como una diosa guiando a las estrellas. A simple vista, este cristal parecía ser el núcleo de la dimensión, pero no lo era. Era el corazón de esta parte de la dimensión, pero no el núcleo completo. Issei se sentó junto al lago y comenzó a meditar, buscando establecer una conexión con el cristal. Con el paso del tiempo, el brillo del cristal se desvaneció hasta que finalmente se rompió, sumiendo la dimensión en la oscuridad total. Sin embargo, el cuerpo de Issei comenzó a emitir una luz carmesí oscura desde su interior, iluminando el denso vacío que lo rodeaba. Issei se dio cuenta de que finalmente había logrado establecer una conexión con la dimensión. Ahora entendía mejor cómo era este lugar. Lo más importante, aquí el tiempo transcurría de manera diferente, una noticia alentadora para él. Aunque se preguntaba sobre el origen y la historia de esta dimensión, lamentablemente, no tenía acceso a esa información. Issei no se daba cuenta, pero su poder interior se intensificaba y evolucionaba debido a la extraña energía que había absorbido. Drake también notaba cómo el cuerpo de Issei ganaba fuerza, resistencia y otros atributos. Era extraño, ¿qué tipo de dimensión había creado Issei? Drake sintió la necesidad de informar esto, pero al ver que Issei estaba absorto en sus pensamientos sobre lo que haría a continuación en esta dimensión, decidió no molestarlo. Aunque fueran compañeros, ahora estaban en un lugar donde Issei era como un dios y muchas incógnitas acechaban. A veces, lo mejor era quedarse en silencio y observar antes de emitir un juicio. Issei, una vez que terminó su meditación, se preparó para explorar más a fondo esta misteriosa dimensión. Mientras tanto, en otro lugar desconocido, todo era completamente diferente. Era un lugar sin fin, rodeado por un montón de colores. Esta dimensión era conocida como la brecha dimensional, un mundo infinito y vacío. En esta dimensión, un enorme y colosal dragón rojo vagaba libremente. Este dragón estaba explorando su hogar con tranquilidad hasta que, de repente, notó algo inusual en la brecha. Se encontró frente a una barrera invisible que le impedía avanzar, a pesar de haber atravesado numerosas dimensiones anteriormente. Este dragón era orgulloso pero también curioso, y la curiosidad lo estaba consumiendo. Quería entender por qué no podía entrar en esta dimensión.
Por otro lado, Issei continuaba su búsqueda, pero no encontró nada más. Así que decidió iluminar y dar vida a esta dimensión. En un abrir y cerrar de ojos, creó una bola de luz deslumbrante que flotaba frente a él. La bola de luz creció hasta alcanzar un tamaño considerable, incluso más grande que Issei, parecía el sol real. Issei no estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero algo dentro de él lo impulsaba. Era extraño, como si sus pensamientos dirigieran su cuerpo para crear estas cosas. La bola de luz se elevó y creció aún más, hasta que finalmente provocó una poderosa y deslumbrante explosión que no afectó a Issei, pero iluminó toda la dimensión. Sin dudar, Issei movió la mano inconscientemente y aceleró el tiempo a una velocidad increíble. Estaba asombrado por su propia capacidad. Con un simple gesto de su mano, podía controlar el tiempo. Aquí, en esta dimensión, realmente se sentía como un dios. Sin perder más tiempo, Issei comenzó su siguiente fase. Moldeó la energía que lo rodeaba para formar un planeta de gran tamaño. A partir de este, comenzó a crear todo lo demás. Empezó a crear todo lo que su mente imaginaba. Montañas majestuosas se alzaron desde la tierra recién creada, océanos cristalinos se extendieron, y vastas llanuras se desplegaron bajo su voluntad. Issei no tenía límites aquí. Su poder como dios de esta dimensión le permitía moldearla a su antojo. Mientras tanto, en la brecha dimensional, el colosal dragón rojo seguía intrigado por la barrera invisible. Golpeó con fuerza la barrera, pero ésta se mantuvo firme. Estaba decidido a descubrir qué se ocultaba detrás de ella. Issei, por su parte, continuó su obra en esta dimensión sin nombre. Creó bosques exuberantes, ríos serpenteantes y criaturas de fantasía que poblaban su mundo recién nacido. Cada detalle estaba bajo su control absoluto. A medida que daba forma a esta dimensión, Issei reflexionaba sobre el propósito de todo esto. ¿Por qué había creado este mundo? ¿Qué significado tenía para él? Aunque no tenía respuestas claras, sabía que debía aprovechar esta oportunidad única. Cuando finalmente se dio cuenta, había terminado su obra maestra. Había creado un planeta gigantesco, acompañado de una estrella masiva que iluminaba el mundo, y las estrellas también bañaban las noches con su luz. Era extraño, como si hubiera encontrado paz al contemplar este planeta. Parecía como si su esencia estuviera reflejada en esta extraña creación. Cuando sopló suavemente sobre el planeta, este comenzó a girar lentamente. El tiempo empezó a fluir, y las estrellas brillaban con aún más intensidad. Issei no entendía del todo el sentimiento extraño que tenía en el pecho, pero sin darse cuenta, lágrimas brotaron de sus ojos. Lloraba, aunque no sabía por qué. Era una sensación extraña. Descendió lentamente como un dios y pisó su creación por primera vez. Se preguntó si esto era lo que Dios había sentido al crear la tierra, una sensación de tranquilidad y paz, aunque notó que algo le faltaba a este lugar. Con un movimiento rápido, Issei dio vida al primer ser en este mundo, un espíritu elemental capaz de controlar los 4 elementos fundamentales y esenciales para este mundo. Luego, creó seres míticos como dragones, fénix y unicornios. A medida que creaba estas criaturas, se preguntaba por qué en su mundo anterior no habían utilizado este poder para dañarlo o controlarlo. El reino dimensional era respetado en todos los reinos precisamente por esta habilidad, pero ahora se daba cuenta de que no habían aprovechado todo su potencial. Era extraño cómo esta habilidad parecía tener vida propia y cumplía los deseos de quien la utilizaba. Al parecer, el deseo de Issei era proteger y crear, algo que él mismo no había notado. Issei también dio vida a muchas criaturas pequeñas que parecían gusanos y las liberó cerca de un lago. Tenía el deseo de que se adaptaran y evolucionaran en este mundo. Se preguntaba qué criaturas llegarían a ser, pero estaba dispuesto a dejar que el tiempo lo decidiera. Mirando al cielo, vio cómo las criaturas recién creadas se alejaban en grupos, dividiéndose en diferentes razas. Issei volvió a sentir paz. Por otro lado, Drake estaba asombrado por la capacidad de Issei. No solo era fuerte, sino que en cuestión de segundos, había dado vida desde cero. Era como un dios bíblico. Ahora, Drake se preguntaba en qué tipo de mundo había vivido Issei en su vida anterior. Había vivido entre dioses. ¿Era esa la razón por la que Issei mencionó a esos 12 reinos divinos?
¿Qué tan fuerte había sido Issei en el pasado? No podía responder a todas las preguntas que se formulaba, pero algo estaba claro. Issei en el pasado era mucho más fuerte, fue capaz de hacer retroceder a esos 12 reinos, quienes tenían habilidades divinas. Mientras Issei disfrutaba la paz que sentía en su interior, en otro lugar, el enorme dragón rojo estaba intentando entrar a la dimensión a la fuerza, pero incluso cuando usó su poder, la dimensión no flaqueó. A medida que el tiempo pasaba, el enorme dragón rojo aumentaba la fuerza de sus golpes, pero incluso así no podía romperlo. La frustración que sentía era grande en comparación con su orgullo. Era la primera vez que se sentía así, se preguntaba por qué no podía pasar. En eso, el dragón rojo fue interrumpido por una voz que llamó su atención. Sabía de quién era la voz. Era de Opis, el dragón infinito. Ella siempre venía con la intención de echarlo de su hogar, pero siempre él evitaba pelear con ella. Pero esta vez quería prestarle atención y preguntarle si sabía acerca de esta dimensión. Dime, Opis. ¿Sabes qué es esta barrera o dimensión que está frente de mí? Preguntó el enorme dragón. Opis, con su cara que carecía de emociones, miró detenidamente lo que se refería al invasor de su hogar, y para su sorpresa, no lograba ver nada. ¿A qué te refieres? Yo no veo nada, mencionó Opis mientras se acercaba a la capa de la dimensión y, para la sorpresa del dragón rojo, Opis atravesó la dimensión sin problemas. No entendía por qué, pero ya había tenido suficiente, por lo que se alejó de la dimensión. Si no podía atravesarla, entonces era mejor dejarlo, aunque le duela en el orgullo. Si no puedo, es que en realidad la dimensión no quiere que entre. Mientras el enorme dragón rojo se alejaba, Opis estaba teniendo una visión hermosa, un montón de estrellas hermosas iluminándose en esa oscuridad sin fondo. En medio de todo eso se encontraba un enorme planeta de color azul, girando lentamente. Opis estaba sorprendida, no pensó que en la brecha dimensional existiera un lugar así. Pero de pronto sintió una extraña esencia provenir del planeta. Por lo que rápidamente se dirigió y descendió. Aún más se sorprendió al ver un montón de fénix de diferentes colores volar por el cielo, con gracia y elegancia. Y eso no era todo, también había dragones y había una cantidad considerable de ellos. A medida que caminaba, se encontraba con criaturas que en el mundo ya se habían extinguido hace mucho tiempo. Pero lo que más le interesaba era esa esencia extraña que le hacía palpitar el corazón. Por primera vez desde los inicios de los tiempos, no sentía esta sensación. Cuando estaba cerca, su visión visualizó a un chico alto, con la piel blanca como la nieve, vestía una camisa negra, así como un pantalón negro y zapatos negros. Él estaba parado ahí, sin hacer nada. Pero de pronto, su cabeza se giró hacia ella, solo para toparse con unos ojos rojos sin vida, al igual que los ojos que ella tenía. Fue ahí donde su corazón latió con más fuerza por primera vez. Fue en ese momento donde el dragón infinito y el dragón inmortal se encontraron por primera vez. Capítulo 11. Conexiones inesperadas. El recién creado mundo parecía palpitante con energía, como si estuviera en pleno parto de una realidad propia. Issei, con su mirada fija en la vastedad de su creación, sentía un vínculo profundo con este lugar. Había nacido de sus pensamientos y deseos, pero todavía se aferraba al misterio de su propósito. En ese momento, dos seres que desafiaban toda lógica se encontraron. Issei y Opis, sus miradas se conectaron en un instante. Opis, la diosa infinita, sintió una extraña agitación en lo más profundo de su ser. Era una emoción desconocida, un sentimiento sin nombre que la inquietaba. Anhelaba entenderlo, desentrañar el misterio de esa emoción que la había tomado por sorpresa. ¿Quién eres? La pregunta de Opis reverberó en el ambiente. Era una pregunta que ya no podía contener, una necesidad imperiosa de conocer a aquel que tenía frente a ella. Issei, por otro lado, estaba atrapado en un estado de asombro y confusión. Se cuestionaba la identidad de esta intrusa y cómo había logrado acceder a su reino sin su permiso. Su mente giraba en busca de respuestas a este enigma. Lo mismo va para ti, respondió Issei con determinación. ¿Quién eres y cómo has llegado aquí? Una sutil sonrisa se dibujó en los labios de Opis. El joven frente a ella despertaba su interés de una manera única. No solo la hacía sentir vulnerable, sino que toda la dimensión a su alrededor parecía compartir esa misma esencia misteriosa.
Me llamo Opis Ouroboros, reveló Opis finalmente. Aunque Issei aún desconocía la verdadera identidad de Opis, era consciente de la advertencia implícita en su presencia. Sabía que ella era una de las entidades más poderosas que jamás habían existido en cualquier mundo. La revelación arrojaba luz sobre cómo había llegado a este lugar, pero aún había preguntas sin respuesta. Ahora, ¿puedes decirme tu nombre? Ante la pregunta inesperada de Opis, Issei respondió de manera instintiva. Issei. Finalmente, Opis tenía el nombre de la misteriosa figura frente a ella. El extraño sentimiento que la había invadido cobró vida de repente. Aunque no comprendía la razón detrás de esta emoción, estaba emocionada. Lo único que sabía era que la persona ante ella era la causa de este revuelo emocional. Sin embargo, conocer solo su nombre no satisfacía su curiosidad. Quería descubrir más sobre este individuo que le provocaba emociones tan singulares. Desde su nacimiento, nunca había tenido la oportunidad de experimentar las emociones que otros le habían descrito, pero ahora, tenía ante sí una oportunidad que había esperado durante mucho tiempo. No permitiría que estos sentimientos extraños se desvanecieran sin descubrir su origen. Issei, repitió, saboreando el nombre. Dime, Issei, ¿qué haces aquí? Preguntó. Issei, al escuchar la pregunta de Opis, esbozó una sonrisa inconsciente. Ella quería saber por qué él estaba aquí, pero él también deseaba entender por qué ella se encontraba en este lugar. ¿Era acaso el destino el que los había reunido? Aunque no tenía una respuesta, sentía que esta era una oportunidad única. Ignorando momentáneamente la pregunta de Opis, Issei se volvió para contemplar la belleza del mundo que había creado. Aunque no comprendía completamente qué era este lugar, su simple vista le brindaba una profunda sensación de tranquilidad y paz. Le permitía olvidar todo lo que lo rodeaba, dejando su mente en blanco y su corazón en paz. Pero, a pesar de la paz que sentía, Issei no podía evitar preguntarse cómo Opis había logrado ingresar a este lugar. Esa pregunta seguía rondando en su mente. Opis, al notar que su pregunta había sido momentáneamente ignorada, experimentó una leve incomodidad y se acercó más a Issei, con la intención de que él la mirara a los ojos. Dime, Opis, ¿cómo has llegado hasta aquí? Preguntó Issei, rompiendo el silencio. Opis se detuvo y lo pensó por un momento. Sin embargo, ella no tenía una respuesta clara sobre cómo había llegado a este lugar. Originalmente, estaba en la brecha dimensional para enfrentarse a Gran Rojo, pero de alguna manera se había topado con este extraño lugar, al que Gran Rojo no podía acceder, pero ella sí. No lo sé, respondió Opis negando con la cabeza. Y estoy esperando una respuesta a mi pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Y qué es este lugar? La curiosidad de Opis era verdaderamente intensa. Parecía una niña pequeña en busca de su juguete perdido. Pero en realidad, la pregunta de Opis despertó algo dentro de Issei. ¿Qué era este lugar para él? ¿Con qué propósito lo había creado? Eternia, pronunció Issei instintivamente. Así es como se llama este mundo. Le dio ese nombre porque le recordaba los tiempos oscuros en los que el sufrimiento y el lamento parecían eternos. En aquel entonces, incluso unos minutos de paz se sentían como una eternidad. Este mundo irradiaba paz y tranquilidad, como si su eternidad fuera infinita. Sin embargo, ¿por qué el pasado seguía atormentando a Issei? ¿Por qué estos recuerdos lo perseguían constantemente? Había algo en su pasado que lo mantenía anclado, algo de lo que se arrepentía profundamente. ¿Pero qué sería? Eternia, repitió Opis el nombre. ¡Qué nombre tan extraño, al igual que este mundo! Y tú eres igual de enigmático. Ella no sabía nada sobre Issei, pero tenía una corazonada de que él estaba de alguna manera relacionado con este mundo. La esencia de este lugar se asemejaba a la esencia de Issei, como si él fuera su creador. Creador, Opis susurró pensativa. Pero su reflexión fue interrumpida por un fuerte temblor que sacudió el mundo. Issei se puso en alerta. Había algo oculto en esta dimensión. Pensó en salir para investigar, pero pronto se dio cuenta de que eso no sería posible. Creo que es hora de que te vayas, mencionó Issei mientras se elevaba en el cielo, alejándose del planeta. Pero Opis, como una niña curiosa, lo siguió. Su curiosidad la impulsaba a descubrir lo que estaba sucediendo.
En la parte más oscura de la dimensión, se visualizó una barrera negra, donde la luz no llegaba. Parecía que al otro lado había otro mundo. Sin embargo, lo más extraño era que Issei no tenía conocimiento de este lugar. Era como si esta parte estuviera sellada, y los golpes que escuchaban provenían de la otra parte. Issei colocó su mano contra esa extraña pared, y lo que ocurrió a continuación lo dejó perplejo. Una visión de una enorme criatura encerrada, luchando por ser liberada, se manifestó ante sus ojos. La bestia emanaba un aura de muerte y destrucción, y la visión le provocó un dolor de cabeza. La otra parte de la dimensión estableció una conexión con Issei. Ahora tenía el control de esta dimensión oscura, aunque por el momento no podía utilizarlo. Parece que esta dimensión no es tan pequeña como imaginaba. Se está expandiendo y fusionando con otras dimensiones selladas. Pero, ¿por qué está sucediendo esto? Se preguntó Issei, confundido. Quería respuestas a sus preguntas, pero la dimensión que había creado no era segura, y no sabía cuánto más podría expandirse. Mientras Issei estaba pensando en qué hacer, Opis se sorprendió al ver que el poder de Issei creció exponencialmente cuando tocó esa extraña barrera. Por un momento, su esencia pareció desvanecerse, pero luego regresó con aún más fuerza. Era realmente un individuo interesante. Pero, ¿qué estaba sucediendo exactamente? Opis intentaba entenderlo, pero por más que lo intentaba, se perdía en el misterio. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien tan intrigante. Una vez más, la dimensión tembló, pero esta vez la barrera se rompió, liberando un poder que sorprendió significativamente a Opis. Luego, unas largas garras atravesaron la pared, pero Issei actuó con rapidez y las cortó de un movimiento, sellando a la criatura. Las garras se desintegraron al desprenderse del cuerpo, pero quedó claro que la criatura no era pequeña. Era grande, mucho más grande que el golem oscuro. Issei consideraba entrar en esa dimensión más tarde, pero por ahora, quería verificar una cosa. Además, Opis estaba presente, y aunque ella era poderosa, no podía permitir que se involucrara en su pelea. Creo que es hora de que te vayas, mencionó Issei mientras la llevaba de la mano, y en un parpadeo, estaban fuera de la dimensión. Issei dejó a Opis a un lado y sacó su teléfono de la chaqueta. Para su sorpresa, no había pasado mucho tiempo. No sabía cuánto, pero en la dimensión, el tiempo parecía transcurrir de manera diferente. Por otro lado, Opis estaba en medio de una crisis interna. Luchaba por comprender el extraño sentimiento que experimentaba en el pecho. Su corazón latía rápido y con fuerza, y su rostro ardía. Sin embargo, poco a poco, esa emoción disminuyó. Se acercó nuevamente a Issei y agarró su mano. Finalmente, comprendió que esa emoción tan intensa era provocada por Issei. Pero aún se preguntaba qué era exactamente ese sentimiento en su pecho. Issei miraba con curiosidad cómo Opis lo tomaba de la mano tímidamente, con el rostro sonrojado, como una niña nerviosa. «Sabes, eres realmente tierna cuando te comportas así», mencionó Issei de repente, lo que provocó que Opis se sonrojara aún más. «Así es», dijo con calma, aunque su rostro decía lo contrario. Estaba completamente rojo y su corazón latía a 1000 por hora. Era interesante ver cómo estas emociones la hacían sentir vulnerable. Su cuerpo reaccionaba instintivamente a los elogios de Issei, pero ella misma no entendía por qué sucedía. Sin previo aviso, Opis agarró el cuello de Issei con fuerza y lo besó. Claro que esto sorprendió enormemente a Issei, pero Opis estaba disfrutando el momento. Ella había observado escenas similares antes y se preguntaba por qué las personas hacían eso. «Sabes, llegará un momento en que tú también lo harás, pero eso será en el futuro». Qué interesante, pero, ¿qué es eso llamado amor y por qué se besan las personas? ¿Qué niña tan curiosa eres? Bueno, lo entenderás por ti misma cuando sientas algo especial por alguien. No puedo explicarlo con palabras, pero lo sabrás cuando llegue el momento. En ese momento, Opis no comprendía completamente lo que esa pareja estaba haciendo, pero ahora al menos entendía un poco más el concepto del amor. Opis se separó del beso y corrió, desapareciendo de la vista de Issei. Él quería decir algo, pero Opis desapareció en un instante. Issei se tocó los labios, recordando la sensación de los labios de Opis. Solo con el recuerdo, su corazón se llenó de ese sentimiento, un sentimiento que alguna vez fue su trauma, su mayor temor.
Temía volver a experimentar lo que había vivido en el pasado. Dios, ¿realmente tengo derecho a enamorarme de nuevo? Se preguntó Issei en voz alta. Mientras Issei estaba absorto en sus pensamientos, algo inusual estaba ocurriendo en la dimensión de Issei. La dimensión se expandía con gran rapidez, devorando todas las dimensiones a su paso. ¿Pero por qué se comportaba de esta manera la dimensión? ¿Qué era exactamente lo que Issei había creado? Capítulo 12. Un pasado que nunca se desvanece en la vida, siempre existe una razón por la cual no puedes liberarte del pasado. El pasado en sí no puede lastimarte, pero los recuerdos, esos sí te hieren emocionalmente. La sabiduría popular sostiene que el tiempo cura todas las heridas, y en parte es cierto. El tiempo puede sanar las heridas físicas, pero los sentimientos son inmunes a su influencia. El tiempo, a pesar de lo que se dice, no es tan poderoso como se le atribuye. Todos tenemos la capacidad de viajar libremente al pasado a través de nuestros recuerdos. El tiempo avanza inexorablemente, curando las heridas físicas, pero los recuerdos permanecen, inalterados. Issei podría estar en un mundo completamente nuevo, con un cuerpo diferente, pero sigue siendo él mismo. Los recuerdos dolorosos y los traumas del pasado lo acechan constantemente. Es posible guardar esos recuerdos en lo más profundo de nuestra mente, pero nunca podemos borrarlos por completo. No importa cuánto deseemos olvidarlos, siempre resurgirán en algún momento. A pesar de la apariencia de fortaleza que Issei muestra al mundo, en su interior sabe que no es tan fuerte como aparenta. Si bien se esfuerza por dejar atrás su pasado y concentrarse en el futuro, no puede escapar de las sombras de lo que fue su vida anterior. Una nueva vida. Una nueva identidad. Issei no cree en esas cosas, al menos no por completo. Entre todos los recuerdos dolorosos que lo atormentan, uno se destaca en este momento: el amor. Siempre quiso borrar ese recuerdo, un recuerdo que solo le traía nostalgia y tristeza. La persona que consideraba especial estaba allí, como si lo estuviera esperando, pero Issei sabe que nunca podrá volver a verla. Los recuerdos son precisamente eso, recuerdos, fragmentos de tiempo que ya pasaron. Un recuerdo feliz quedó atrás, mientras que ahora él se encuentra en el futuro. Pero, ¿por qué no intentar salvar a esa persona? La respuesta es simple para Issei. No necesita pensarlo demasiado. Intentar rescatar a alguien del pasado es inútil, porque incluso si lo lograra, esa persona sería otra, con el mismo nombre, apariencia y la misma historia. En el pasado, Issei tuvo el poder de retroceder en el tiempo, y lo utilizó. Pero cuando descubrió la verdad, tuvo que enfrentar la cruda realidad de que nunca había salvado a la persona que tanto le importaba y amaba. Es cruel darse cuenta de que, sin importar cuán poderoso seas, no puedes cambiar ni controlar ciertos aspectos de la vida. Hay un dicho que reza: la vida continúa, pero no retrocede. Los recuerdos son el pasado, y nacemos para avanzar, no para retroceder. ¿Es realmente necesario experimentar estas emociones de nuevo?, se preguntó Issei en voz alta. Es irónico, ¿verdad? Al principio pensé que el pasado no me afectaría, pero tengo miedo. Miedo de que las mismas cosas vuelvan a ocurrir. Las lágrimas fluían sin control. Estaba inmerso en un conflicto interno, debatiendo si podía o no permitirse sentir esos sentimientos nuevamente. El miedo lo invadía. Temía dañar a esa persona o lastimarse a sí mismo. Drake, su compañero, no podía ofrecer consuelo. ¿Qué podía decir? Los sentimientos son dolorosos, especialmente cuando los recuerdos son tan nítidos. Después de un tiempo, Issei logró calmarse y miró la hora. Solo faltaban 3 horas para sus clases. ¿La competición, susurró. Se preguntaba por qué esta vida le resultaba más como una lección sobre su pasado que una nueva oportunidad. No sentía que esto fuera una nueva vida. Era como si estuviera destinado a superar su pasado. El amor, qué patético, se dijo a sí mismo mientras se enjugaba las lágrimas. Se sentó en el suelo y meditó. Pasaron unos minutos, luego abrió los ojos, completamente renovado. La tristeza que se reflejaba en sus ojos antes ya no estaba. Ahora se sentía más tranquilo. Perdona por haberte mostrado esta patética escena, Drake, dijo a su compañero. No te preocupes, respondió Drake con calma, aunque sabía que Issei no estaba del todo bien.
Sus emociones podían manifestarse en cualquier momento, lo que era peligroso. Si Issei permitía que sus emociones lo dominaran, nadie estaría a salvo de su poder. Después de los eventos en la dimensión Eternia, los poderes de Issei ya habían crecido de manera exponencial, aunque él aún no se daba cuenta. Issei se dio una palmada en la cara, quería evitar caer nuevamente en sus emociones. Para eso, necesitaba mantenerse activo y distraído, para que ese recuerdo no lo atormentara más. Bien, es hora de ponerse manos a la obra, dijo con seriedad mientras colocaba su teléfono en el suelo después de anotar la hora. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció y reapareció en Eternia. Sin embargo, para su sorpresa, su mundo había avanzado muchos años. La evolución era evidente en todas partes. Las larvas que liberó en el océano se habían convertido en enormes dragones marinos y otras especies raras pero poderosas. Los dragones y fénix también se habían multiplicado, lo que había llevado a la escasez de alimentos. Pero con un simple pensamiento y un gesto de su mano, Issei creó una multitud de animales que se multiplicaron en cantidades masivas, casi como hormigas. Los animales que creó se dispersaron por el mundo y comenzaron a perturbar el equilibrio natural, pero pronto, los depredadores emergieron para restablecer el equilibrio devorando a los recién llegados. Una vez resuelto el problema, Issei permaneció allí en pensamiento, sincronizándose nuevamente con su dimensión. Sin embargo, se dio cuenta de que ésta se había expandido exponencialmente, hasta el punto en que podría contener todo un universo sin esfuerzo. Aunque ahora parecía haber dejado de expandirse, la dimensión había absorbido peligrosas dimensiones selladas, cuya naturaleza exacta era desconocida. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos nuevamente por un poderoso temblor que sacudió todo el mundo. Este temblor era más poderoso que antes, parecía como si esas cosas encerradas en esas dimensiones estuvieran aumentando gradualmente sus poderes. Issei quería resolver esto, pero no estaba de humor para pelear, aún no se sentía cansado, su cuerpo le pedía que durmiera. Por lo que, por última vez, revirtió el tiempo. Ahora afuera, pueden pasar muchos años, y aquí solo habrán pasado unos segundos, eso le ayudará a pensar mejor sobre la situación actual. Con un suspiro, desapareció de la dimensión y apareció afuera. Al día siguiente, Issei estaba parado frente a la Academia Quo, como siempre con esa sonrisa falsa que no encajaba bien con sus ojos sin vida. Pero le estaba sucediendo algo extraño en su interior, estaba más emocionado pero a la vez triste. No entendía la causa de esto. ¿Por qué se sentía feliz y a la vez triste? Era un sentimiento extraño, era como si estuviera esperando ver a una persona en específico. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un olor desagradable que llegó de repente. Para su sorpresa, ese olor provenía de un chico que venía con un grupo. Este olor era el de un demonio, pero olía sangre. Issei, sin aguantar este horrible olor, avanzó sin más. Issei, después de un rato caminar, llegó a su aula donde se encontró con Murayama, quien parecía estar esperándolo. ¿Llegaste, Issei? Sígueme, es momento de que te prepares porque el evento comenzará dentro de una hora, dijo mientras arrastraba a Issei de la mano. Issei no dijo nada y solo se dejó llevar. No estaba de humor para hablar. Bueno, Issei, como sabrás, los estudiantes de la Academia Zenith ya están aquí. No sé cómo sucedió esto, pero los horarios de los eventos han sido cambiados de repente. Ahora, se llevará a cabo la competición primero, mencionó Murayama. Por lo que debemos apurarnos y estar listos. Issei no dijo nada ante la mención de Murayama, pero esto le extrañó un poco. Aunque pensó que estaba preparándose mentalmente para la competición. Después de un rato caminando, llegaron al lugar donde se llevaría a cabo la competición, el auditorio de la academia. Era un lugar grande, y en medio de ese lugar, las chicas del club de Kendo estaban ordenando y decorando todo. Todo parecía estar listo, solo faltaba que los invitados llegaran, mientras que Issei se estaba mirando el Kendo-gi de color blanco. Nota: el Kendo-gi es el kimono o chaqueta usada en el Kendo. ¿Es necesario que me ponga esto?, preguntó Issei a Murayama. Si no quieres ser golpeado en ese hermoso rostro. Sí, respondió sarcásticamente. Issei solo soltó un suspiro mientras se ponía el Kendo-gi. Lo ajustó bien para que pudiera moverse libremente y no romper el Kendo-gi. Después de terminar, miró su Shinai.
Aunque era de bambú y cuero, si un maestro de la espada lo utilizaba, era capaz de cortar una roca. Agarrando con fuerza el mango del shinai, realizó algunos movimientos ágiles cortando el aire con maestría. Todo esto era visto por Murayama, quien estaba asombrada, pero de alguna manera, sus movimientos expresaban arrepentimiento y tristeza. Aunque ella no era una buena estudiante ni hermosa como la presidenta, estaba muy familiarizada con el kendo, porque su familia lo practicaba generación tras generación. Desde que era pequeña, su abuelo le enseñó el kendo, y en cada entrenamiento, su abuelo le mencionaba que los movimientos con el kendo transmitían los sentimientos más profundos del practicante. En ese momento, no entendía muy bien ese concepto, pero a medida que iba creciendo, comenzó a practicar y a ver los sentimientos de las personas que practicaban el kendo. Pero nunca había presenciado estos sentimientos. Los movimientos de Issei reflejaban ira, tristeza, arrepentimiento. Una mezcla de emociones confusas. Issei terminó de hacer su último movimiento y suspiró con tranquilidad. Como esperaba, aún no controlaba muy bien su fuerza. Pero toda esta tranquilidad fue interrumpida por la presencia de los estudiantes, quienes se acomodaban en cada sitio para ver la competición. Issei se puso el men, para después retirarse. Nota. El men es la máscara utilizada en el kendo. Los estudiantes de las dos academias se llenaron de inmediato en el auditorio de la academia, esperando que la competencia empezara de una vez. Los alumnos de la Academia Kuo estaban esperando ganar esta vez. Siempre, en cada año, fueron humillados en esta competencia, por lo que no permitirían que este año pasara lo mismo, aunque tenían presente que la Academia Zenith tenía buena reputación en Japón, además de tener más alumnos que la Academia Kuo. Por lo que no tenían muchas esperanzas de ganar, pero algunos de ellos aún tenían esa esperanza de ganar por primera vez. Buenos días, estimados alumnos de la Academia Zenith y compañeros de la Academia Kuo. Hoy es un día especial en el que nos reunimos como una comunidad unida para celebrar la noble tradición del kendo y la determinación de nuestros talentosos competidores. Murayama comenzó con su discurso en medio de la audiencia como presidenta del club de kendo de nuestra academia y una apasionada practicante de este arte marcial. Es un honor para mí dar inicio a esta competición. En el kendo, no solo encontramos una forma de lucha, sino también un camino de autodescubrimiento, disciplina y respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Hoy, nuestros competidores representarán esos valores en cada uno de sus combates. Les insto a todos los presentes a animar con entusiasmo, pero también con respeto, a estos valientes guerreros. Cada golpe, cada movimiento, es una muestra de su dedicación y pasión por el kendo. A los competidores, les digo esto. En el suelo del dojo, no solo luchan por la victoria, sino también por honrar la esencia misma del kendo. Luchen con valentía y respeto, y, sin importar el resultado, saldrán de aquí como verdaderos ganadores. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida a todos, alumnos de la Academia Zenith y amantes del kendo, a esta competición de kendo. Que la pasión y la fuerza de este noble arte marcial nos inspiren a todos. Que comiencen los combates y que el kendo fluya en su máxima expresión. Todos aplaudieron el discurso de Murayama. Mientras Issei estaba tranquilamente sentado esperando su llamado, aunque esto le parecía un juego de niños, lo tenía que hacer para destacar y salir con honores para que sus padres no se preocuparan. Pero su tranquilidad fue perturbada por la esencia de alguien conocido. Esa esencia, ese aroma, este sentimiento en su pecho, estaba seguro de que era ella. Se paró alterado, como si tuviera esa necesidad de verla, su cuerpo, su corazón, no él mismo la quería ver. Si de verdad, tengo permitido sentir esto de nuevo, entonces no tengo la necesidad de rechazarlo, susurró mientras las lágrimas de alivio comenzaban a salir de sus ojos. Issei estaba dispuesto a aceptar estos sentimientos. No quería pasar lo mismo que en el pasado, pero rechazar estos sentimientos sería igual que escapar de su pasado, y él no quiere eso. Quiere superar el pasado. Este era un sentimiento que había estado evitando por mucho tiempo, y ahora estaba listo para enfrentarlo. Capítulo 13. La danza de las almas. El auditorio retumbaba con la agitación de la competencia de kendo, un torneo que había desatado una tormenta de emociones y rivalidades.
Los participantes de ambas academias se encontraban en el fragor de la batalla, cada golpe resonando como un eco de su orgullo como guerreros del Kendo. En este enfrentamiento, la derrota se convertía en un lamento que carcomería sus almas eternamente. Sin embargo, entre la multitud de combatientes, Issei se hallaba atrapado en sus propios pensamientos desde el comienzo de la contienda. Una sombra de culpa se cernía sobre él debido a una esencia que conocía demasiado bien, una esencia que lo había sumido en un desconcierto incesante. ¿Por qué estaba aquí? Desde que había inhalado esa fragancia, su espíritu había permanecido inquieto, consumido por el deseo urgente de vislumbrarla, una desesperación que se resistía a desaparecer. Sentimientos tan intensos eran como un milagro en su vida, y cuanto más se sumía en ellos, más vívidos se volvían los recuerdos. Los recuerdos de ese día, que le causaban un dolor de cabeza insoportable con solo evocarlos, ahora comenzaban a tomar forma en su mente. Recordaba imágenes fragmentadas y efímeras, como si fueran piezas de un rompecabezas en constante cambio. Aunque el momento estaba claro en su conciencia, la figura de una chica se desdibujaba en su memoria, su rostro y su nombre difuminados como si la niebla los envolviera. De repente, sin previo aviso, la esencia que tanto buscaba regresó, envolviéndolo en un aura de serenidad y paz. Su corazón, que latía con inquietud, encontró la calma, como si una diosa hubiera purificado una maldición que lo aquejaba desde hacía tiempo. Issei sabía que se había enamorado de esa chica en el pasado, aunque la razón yace en la oscuridad de sus recuerdos. Los sentimientos que experimentaba eran inconfundibles. El latir apasionado del corazón de un enamorado. La simple idea de estar enamorado le arrancó una sonrisa inconsciente. Era hermoso volver a sentir estas emociones que una vez lo habían llevado al borde del abismo. Pero esta vez, no tenía la intención de huir. Desde que había llegado a este nuevo mundo, había comprendido que el pasado lo seguiría, lo atormentaría hasta que lo enfrentara de frente. Por eso se había esforzado en volverse más fuerte, en vez de intentar huir. El pasado no era una esencia que pudieras rechazar, sino una serie de recuerdos que perseguían hasta que se aceptaban. Esa era la esencia de la vida. Aceptar el pasado y avanzar hacia el futuro. Las palabras de la chica resonaron en su mente una vez más, como un eco de la eternidad. En algún momento, moriré, y te quedarás solo. Por eso, quiero pasar lo que me queda de tiempo a tu lado, sin remordimientos. Pero recuerda, no llores por mí. Llegará el día en que debas aceptar el pasado y seguir adelante. Tengo envidia de la persona que derretirá ese corazón frío tuyo. Los recuerdos borrosos y oscuros comenzaron a estabilizarse gradualmente, permitiéndole a Issei explorar esos momentos del pasado con más claridad. Cada recuerdo explorado le otorgaba una mayor confianza en sí mismo, pues sabía que ella deseaba su felicidad, y él estaba decidido a no defraudarla. Pero, justo cuando se sumía más profundamente en esos recuerdos, algo lo sacó de su trance. Algo o alguien intentaba expulsarlo de ese fragmento del pasado, como si hubiera una fuerza que no quisiera que viera esa parte de su historia. Pudo vislumbrar a la chica llorando, porque se le escapaba. A pesar de sus múltiples intentos de regresar a ese recuerdo, siempre fue rechazado, como si un velo misterioso se interpusiera. Finalmente, abandonó su intento cuando un punzante dolor de cabeza amenazó con abrumarlo. La voz de Murayama llamándolo por el micrófono lo sacó de su ensimismamiento, junto con otro nombre. Issei dejó de lado sus recuerdos y se dirigió hacia el lugar donde se llevaba a cabo la competición. Cuando entró en la arena, atrajo las miradas de todos los presentes, incluida una persona muy especial que se encontraba entre la audiencia. Una sonrisa inconsciente se dibujó en el rostro de Issei al verla. Sin embargo, pronto apartó la mirada de esa persona y se centró en su oponente. Zack, un nombre que resonaba en los susurros de los estudiantes, se destacaba no solo por su agilidad y maestría en el kendo, sino también por un olor desagradable que Issei podía percibir de manera inconfundible. Aunque Zack ocultaba hábilmente su aura demoníaca, Issei la detectó con facilidad. Después de todo, Issei había aprendido a controlar su propia aura sin necesidad de artefactos, una habilidad que le permitía reconocer la naturaleza demoníaca oculta en Zack. Mientras el público observaba con gran interés, Issei y Zack se encontraron en el centro del escenario, dos guerreros en un combate que trascendía lo convencional.
A simple vista, parecían iguales, pero Issei tenía una ventaja fundamental. Su comprensión y dominio del kendo superaban con creces a los de Zack, incluso considerándolo un superdemonio. El combate comenzó con el sonido nítido del choque de Shinai, y ambos contrincantes adoptaron una postura defensiva. Zack demostró ser ágil y rápido, pero Issei, con su conocimiento profundo del kendo y su destreza con la espada, seguía cada uno de sus movimientos con precisión milimétrica. Issei no se dejó arrastrar por la fuerza bruta de Zack. En lugar de eso, confió en su técnica y habilidad para anticipar los movimientos de su oponente. Cada golpe de Zack encontraba la guardia de Issei, quien respondía con movimientos fluidos y precisos. Lo más destacado de la lucha fue la creciente frustración en los ojos de Zack, su ira palpable. Cada intento por superar a Issei ha respondido con movimientos elegantes y anticipados, como si Issei pudiera leer cada uno de sus movimientos antes de que ocurrieran. Cada bloqueo de Issei y cada ataque dirigido a su oponente parecían una danza sincronizada, un espectáculo de maestría en el kendo. La audiencia, cautivada por la habilidad de Issei, observaba con asombro. Aunque no entendían completamente por qué, todos podían ver que había algo extraordinario en la forma en que manejaba su Shinai. Su destreza y su capacidad para mantener la calma en medio del combate eran admirables. Finalmente, después de una serie de intercambios vertiginosos, Issei ejecutó un movimiento hábil que dejó el Shinai de Zack fuera de su agarre y, con un toque suave en el cuerpo de su oponente, marcó un punto decisivo. El silencio pesado se apoderó del dojo cuando el árbitro anunció la victoria de Issei. La multitud no podía creer lo que había presenciado. Zack, un superdemonio, había sido derrotado por un estudiante humano en una competencia de kendo. Los aplausos y vítores que llenaron el aire solo agregaron más sal a la herida de Zack. Este último, con los dientes apretados y una mezcla de rabia y frustración en sus ojos, tuvo que morderse la lengua mientras Issei se retiraba del escenario. La arrogancia se apoderaba de Issei, alimentada por el conocimiento de su propia habilidad y maestría en el kendo. Mientras Zack regresaba a su grupo, fue recibido con miradas de desaprobación y gritos de sus compañeros. Era la primera vez en la historia que su academia perdía una ronda en la competencia de kendo, y eso golpeó su orgullo con fuerza. La impotencia comenzó a brotar dentro de Zack mientras sus propios compañeros le impedían tomar represalias. Se dio cuenta de que no podía hacer nada en ese momento, y esa sensación de impotencia solo aumentó su frustración. Mientras tanto, la competencia seguía su curso. Las chicas del club de kendo de la Academia Kuo demostraban su valía en el escenario. Algunas ganaban, otras perdían, pero todas luchaban con determinación y espíritu. Habían estado entrenando duro para este momento y estaban decididas a ganar a toda costa. Zack, en su asiento, observaba con una mezcla de amargura y desprecio mientras Issei masacraba a sus compañeros con facilidad. A pesar de su resistencia y habilidades sobrenaturales como superdemonio, no podía sentir ninguna presencia inusual en Issei. Era como si enfrentara a un humano común. Sin embargo, en medio de su frustración, una voz familiar resonó en su mente, una voz que solo él podía oír, una voz que lo hacía temblar. Al parecer, no estás satisfecho con lo que ha sucedido, hermano, susurró la voz. Zack frunció el ceño y respondió, sabiendo muy bien de quién se trataba. ¿Qué quieres? Qué frío eres, hermano, continuó la voz con un tono sarcástico. ¿No tienes un abrazo para tu querido hermano? Pero qué lamentable eres, perdiendo ante un simple humano. Deja de molestarme, respondió Zack, conteniendo su ira. Planeo resolver esto más tarde. No voy a dejar que un humano me gane de nuevo. Lo destrozaré y beberé su sangre. La voz rió suavemente. Vaya, al parecer estás enfadado, niño. Bueno, solo asegúrate de no causar problemas. No estoy dispuesto a arriesgar mi cuello por ti. Al final, ni siquiera necesitas hacerlo, dijo Zack con arrogancia. Envía saludos a nuestros padres. El hermano no respondió, simplemente se fue con una sonrisa en los labios que dejaba claro que cumpliría el pedido. Zack chasqueó la lengua y volvió la mirada hacia Issei. Disfruta tu tiempo todo lo que puedas, porque pronto serás mi cena, dijo Zack riendo. Issei, que había estado escuchando la conversación de Zack, no pudo evitar reírse.
Estaba al tanto de todo lo que ocurría a su alrededor y, además, había descubierto que Zack era un niño arrogante. La victoria de Issei no solo había demostrado su destreza en el Kendo, sino que también había revelado la debilidad en el corazón de Zack. Con una sonrisa en el rostro, Issei estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traerle. Mientras tanto, en lo más profundo de su ser, Drake libraba una batalla de resistencia. Frente a él se extendía una niebla oscura que luchaba por liberarse, pero Drake se interponía en su camino, sellándola de nuevo. Drake suspiró agotado, consciente de la importancia de su tarea. Sin embargo, un sonido en el alma de Issei lo sorprendió, como si la cáscara de un huevo se estuviera rompiendo lentamente. Una sensación de urgencia lo invadió, y Drake comenzó a transferir más energía para fortalecer el sello. Este sello se está rompiendo, reflexionó Drake con seriedad. A este ritmo, no duraré mucho, y lo peor podría ocurrir. Solo espero que, cuando llegue ese momento, Issei no cometa ninguna locura. ¿Pero por qué se está rompiendo? Podría ser por eso. No puedo estar seguro, se cuestionó Drake con confusión. No hacía mucho, había conseguido adentrarse en una tormenta de luces negras, aunque la travesía había sido ardua. Su objetivo había sido descubrir los sellos que tanto preocupaban a Issei, y ahora se encontraba frente a uno de ellos. Aunque desconocía el contenido exacto de estos sellos, la mera presencia de uno de ellos le infundía un terror profundo. Era un sello de proporciones titánicas, un aura de muerte y destrucción emanaba de él, suficiente para helar la sangre de cualquiera que lo contemplara. Drake comprendió que este sello era la peor pesadilla de Issei, una maldición que decidiría su destino. La presión se intensificaba a medida que Drake luchaba por mantener el sello bajo control, pero la resistencia era implacable. La lucha en el interior de Issei se reflejaba en el combate en el escenario, una danza de almas atrapadas en sus propios destinos inciertos.